Buenas tardes a todos los panelistas y a todas las personas que nos acompañan hoy a través de YouTube y de Zoom. Les doy la bienvenida a nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y de su editorial FUNGLODE. En esta tarde presentamos en formato de panel el libro Municipios Empoderados, el sueño de Duarte, escrito por María Elizabeth Rodríguez. Como pueden ver, es un título hermoso y sugerente. Es la tesis doctoral de María Elizabeth para la Universidad del País Vasco. En este panel nos acompañan, además de la autora del libro, Rafael Emilio Yunen y Domingo Matías. Para iniciar la conversación nos hablará Domingo Matías, que es sociólogo muy conocido por más de 25 años dedicado al análisis de la institucionalidad municipal y a la investigación sociopolítica. Es experto en temas de desarrollo local y reforma de la administración pública. Matías también se desempeña como consultor para organismos nacionales e internacionales. Ha escrito varios libros enfocados en la descentralización del Estado y la participación democrática. Antes de darle la palabra a Domingo, recuerdo a todos los presentes en Zoom que por favor mantengan sus micrófonos cerrados para que el sonido sea mejor. Ahora le doy la palabra a Domingo Matías. Bien. Domingo. Buenas noches. Yo cuando estaba preparando la presentación pensaba mucho en María Elizabeth. Todo el trayecto para llegar a la producción de este libro. Mucha gente involucrada y ella persistente con su proyecto. Y este es un gran libro por volumen y contenido. Este libro nos permite conocer el estado de situación real de los gobiernos locales en República Dominicana. En el mismo podemos encontrar novedosas teorías sobre desarrollo económico local, desarrollo endógeno, los pilares de la modernización de los gobiernos locales, la descentralización como ruta para el desarrollo, también el principio de subsidiariedad, la economía municipal del siglo XXI, el vínculo entre lo local y lo global, lo que Manuel Castel ha planteado como lo local. La autora aporta insumos, procesos y referencias claves sobre buenas prácticas en el desarrollo local, España, México, la República Dominicana, presentando sus estudios sobre el caso de Santiago Caballero y la experiencia de desarrollo local y regional en el país. En el capítulo 4, el cual me referiré de modo especial, hay un análisis bastante profundo sobre la municipalidad de República Dominicana, sus antecedentes, su evolución, su marco jurídico, los problemas estructurales que hay, las experiencias de los presupuestos municipales participativos, los consejos de desarrollo, la figura del gobernador. En la parte final del libro se presenta una amplia panorámica sobre la economía dominicana y el desarrollo local. La autora presenta de modo bien detallado la cuestión de la evolución territorial que ella llama Quisqueya en la República Dominicana, la cual inicia con la llegada de los españoles en el 1494 con un municipio. No obstante, ya para el año 1907, en ese momento teníamos 12 provincias y 71 comunas. Ahora son los municipios. Nos inserta en la creación, en la evolución de provincia, municipio hasta el 2018 con 31 provincias, el Distrito Nacional y 105
58 municipios cuya evolución, sus razones, ella la describe en su siguiente párrafo del libro, y que esta evolución es fundamental para comprender cómo ha crecido el desmonte de la lógica de organización territorial en el tiempo. En relación al inicio de los esfuerzos institucionales para la descentralización en la República Dominicana, la autora presenta la opinión de varios autores. En ese sentido, ella indica entre muchos autores, refiere a algunos, en el caso de Michel, al igual que el PNUD, mismo Yunen, y quien habla, aparecen en este libro haciendo referencia a la cuestión de la descentralización. Entonces, tanto el PNUD como Michel plantea la descentralización política en Dominicana, que nace un poco antes de 1996, e indica que en 1994, cuando se introdujo la separación de las elecciones municipales, presidenciales y municipales, brindó mayor autonomía a los líderes locales, ya que los recursos que se asignaban se multiplicaron por 12 y se creó también la provincia de Santo Domingo, que la autora plantea que la creación de la provincia de Santo Domingo es positivo, no obstante la atomización del territorio en lo que llamamos el picadillo territorial en la República Dominicana no es positivo. En el informe del PNUD del 2008, que fue un informe dedicado a la descentralización, refiriéndose al tema del empoderamiento de la República Dominicana, se plantea que lo que se puede asegurar sí que la democracia electoral y la libertad política que vive el país han significado también un progreso frente a los pasados gobiernos dictatoriales. Por lo tanto, la democracia, no obstante, ha sido capturada también por las prácticas clientelares que no favorecen el desarrollo humano. Según la autora, la descentralización e institucionalidad municipal, gestionada desde el Estado, avanza formalmente en el periodo 96-2000, cuando se crea la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, lo que la COPRIME, que después se convierte en CONAR. Se revela en este libro, en el informe del PNUD de 2008, también da luz sobre cómo nace la descentralización en República Dominicana. Y textualmente se dice que la descentralización en el país ha sido el resultado de un conjunto de eventualidades que poco a poco han tenido que ver con una estrategia de democratización. Empezó con la reforma de 94 que condujo a separar las elecciones, como habíamos dicho anteriormente. Algunos años después se introducen varias leyes que aumentaron los subsidios a los municipios y finalmente a esto se sumaron instituciones internacionales, nacionales, la sociedad civil, promoviendo la participación local. En conjunto, no ha sido parte de una estrategia sobre cómo hacer la política. Incluso algunos llegan a defender, según la autora, que la descentralización y el verdadero empoderamiento se inicia con la ley 166 del 2003, que es la ley que establece el 10% desde el nivel central hacia los locales. Ley que nunca se ha cumplido de manera total. La autora también plantea algunos aportes que quien le hablas ha hecho, donde resumimos que el proceso de descentralización se organiza en 5 fases. Una fase conceptual, un inicio incidental que está descrito en el libro. Para comprender esta fase hay que leer el libro, y necesitamos que lean el libro. Una fase de microejecuciones, que son pequeñas ejecuciones descentralizadoras,
un arranque institucional selectivo y ya una quinta fase de fortalecimiento institucional. La primera fase conceptual se plantea que inicia sobre el tema de descentralización a finales de los 80 y principios de los 90. La descentralización, como la transferencia de poder desde arriba hacia abajo, es observada por la autora como problemas estructurales que se derivan de debilidad y retraso para obtener mayor logro, y que el sueño de Duarte, y yo agrego, y el de Pedro Francisco Bono, tuvieron éxito. No obstante, según la autora, hay avance en el fortalecimiento del poder local, por ende existen más competencias en los puestos, lo que ha ampliado la participación y la representación local, ha acercado el poder estatal a los ciudadanos, facilita más proceso de democracia participativa. No obstante, ella plantea que el proceso de descentralización, desde la óptica de la eficiencia y la eficacia administrativa, se puede constatar que el país aún tiene mucho por hacer para mejorar, sobre todo en la parte gerencial, en la parte del desarrollo institucional, la parte de la gestión financiera. Si bien es cierto y es correcta la apreciación de avance, también se puede leer en este libro que hay otras limitaciones que mantienen la descentralización dominicana en estado de cuestionamiento, que en el tiempo ha comprobado que son debilidades estructurales. La debilidad institucional de los gobiernos locales ha sido un impedimento, según la autora, para consolidar el proceso de descentralización. Escribe que esta debilidad radica esencialmente en que la descentralización no fue planificada por el Estado, sino que surgió de las presiones desde afuera y se fueron insertando acciones descentralizadoras, pero que no correspondían a una estrategia desde el Estado. Como resultado, la realidad indica que los avances han sido más instrumentales que estratégicos. No ha sido una descentralización gradual porque se entregaron también, dice la doctora, demasiada competencia a los gobiernos locales sin que estos tuvieran las capacidades, tanto económicas como del capital humano para gestionar el proceso. La agenda de los partidos políticos también ha sido muy influenciada por los académicos, los intelectuales, la sociedad civil y por políticos con vocación municipalista. En este libro, Empoderado, Municipio Empoderado, el sueño de Duarte, su autor incorpora un tema que ha sido de mucha preocupación a la sociedad dominicana, como es la atomización del territorio. Al respecto señala que aunque su fin fue positivo, su base de creación ha sido el aumento sustancial de los recursos financieros. Cuando se plantea que los municipios van a recibir más recursos, eso incentivó a la creación de más unidades político-administrativas en los territorios. Eso produjo un proceso acelerado de atomización del territorio, sin estudio previo, sin criterio, sin análisis racional. Se crea una cantidad considerable de entidades municipales. En el 2002, cuando se aprueba la ley 166-03, se pone en ejecución en el 2003, existían 125 municipios. Hoy tenemos 99 distritos municipales. Hoy tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales. Aunque República Dominicana hay un orden en la distribución de los recursos, los criterios de transferencia siguen siendo insuficientes porque se privilegia a los municipios de mayor proporción, de mayor cantidad de habitantes en términos demográficos. Se resalta además que además de tener más recursos,
El afán por fragmentar el territorio también descansa en que está vinculado a la misma motivación, crear más empleo, en la mayoría de los casos, el fomento del clientelismo político. Otra debilidad que resalta la autora sobre la descentralización es la injerencia no legítima y partidista. La autora, citando a UNEM, indica que aunque los municipios existen como entidades político-administrativas para la gestión de la vida municipal, la injerencia de los partidos se debe a la cultura centralista que ve como normal el asistencialismo y el paternalismo. Escribe la autora que esta injerencia incluso llega a niveles de ser organizada en aras de la gobernabilidad. Y aquí entra la llamada regla de partido hacen acuerdo, planteando que en los consejos de regidores se garantizaría la gobernabilidad si el presidente del consejo de regidores pertenece al mismo partido del que él va a controlar, entiéndase el alcalde. El contralor del alcalde, en este caso, consejo, es del mismo partido que es el alcalde. Y termina, la mayoría de casos, no controlando. En relación a la ley municipal y el desarrollo económico local, la autora del Municipio Empoderado, un sueño de Duarte, cuestiona que la ley 176 establece la función de la promoción, fomento y desarrollo económico local, que es importante. Sin embargo, es que en el resto de la ley, ni ninguna otra ley y reglamento se abunda exactamente cómo se debe promover y fomentar el desarrollo económico local. Es decir, que la ley 176 deja el cómo aplicar el desarrollo económico local como una gran incógnita. Uno de los instrumentos baja la aplicación, ya míralo ahí donde te entró. Ok, y espera. para el empoderamiento ciudadano son los planes municipales de desarrollo. Entonces la ley indica que los ayuntamientos deben realizar planes municipales de desarrollo, todos lo sabemos, y estipula la aprobación de estos planes a iniciativa de los alcaldes o con participación de la comunidad. Ahora, la autora dice que por lo general, para la planificación municipal, la ley debería indicar el cómo, pero para implementar todo el andamiaje no es fácil, ya que los ayuntamientos tienen escasas capacidades técnicas. El libro también, en el libro se puede también leer la novedad de la figura de la planificación económica territorial, la cual requiere necesariamente una mayor coordinación o una coordinación, en el caso dominicano, entre las instituciones del sector público y privado. Los consejos de desarrollo municipales están ahí, los consejos de desarrollo provinciales están ahí, y hay algunos consejos regionales que estos deben jugar un rol mayor en el tema de la planificación económica. La planificación económica tiene que tener una estructura territorial mucho más amplia que en el campo municipal, dependiendo también del tamaño del municipio. Pero lo local, la autora indica que trasciende lo municipal y lo aterriza hacia la provincia, hacia la región. Y ella sugiere planes pilotos, los cuales tendrían que ser conducidos desde estos consejos de desarrollo en cada uno de los niveles. Es decir, en casi 10 años, la Agenda de Desarrollo Económico Local, incluye la autora, no ha avanzado de manera institucional, a pesar de ser parte principal de la ley municipal. Aunque de manera aislada y no sistemática, sí existen algunas experiencias de desarrollo económico local. Posteriormente, parece, Yunen hablar de estas experiencias. En la página 553 del libro, podemos estudiar hacia dónde va la consolidación de sus avances. En ese sentido, la autora nos señala que en la actualidad, aunque amerite reforma
La municipalidad tiene más autonomía jurídica que nunca en la historia. Esta autonomía garantiza, estas autonomías y garantías jurídicas están a nivel supremo de la Constitución, en las leyes orgánicas, en decretos, en reglamento. También se señala que hay mayor apoyo institucional del gobierno central, iniciativa de la asociatividad de los gobiernos locales, todas estas asociaciones que se han creado como FEDOMU, Asodores, etcétera. No obstante, el gobierno incumple con la transferencia establecida en la avance también de un conjunto de sistemas tecnológicos de gestión financiera como el SISMUN, el SISMA, que es un sistema de seguimiento a la gestión municipal que se administra desde el Ministerio de Administración Pública del MAS, el CIET también como sistemas estadísticos local. Estos avances, desde nuestro punto de vista, son instrumentales. Será necesario ir a avances más estratégicos que tienen que expresar en el bienestar de la población. Plantea la autora como desafío también la reforma a la liga para que opere de modo real como entidad de apoyo técnico a los municipios más pequeños. Los niveles de empoderamiento ciudadano, además de los consejos, han venido a través de los presupuestos participativos. En la ley se establecen los presupuestos participativos en la 176, ya hay una ley 170, pero existen otros mecanismos que no se han puesto a operar en forma masiva, como son los cabildos abiertos, referéndum, plebiscito, iniciativa normativa, etcétera. Y el presupuesto participativo, hay una lección importante, se origina en Villa González, se llega a otro municipio previo a la aprobación de la ley. Es decir, la legislación del presupuesto participativo llegó en fase posterior a la implementación de algunas experiencias en municipios. Un avance instrumental notorio para la descentralización político-administrativa y territorial fue la creación de la provincia de Santo Domingo. Escribe la autora que si hay una excepción a los casos de atomización, como habíamos dicho anteriormente, territorial positiva es el caso de la ciudad de Santo Domingo, que incluía el Distrito Nacional hasta el 2000, y era un territorio y población demasiado grande para ser gestionado efectivamente. Nosotros entendemos que hay que hacer una evaluación de impacto de la creación de la provincia de Santo Domingo, impacto político, económico, institucional, administrativo, etcétera. Eso es un desafío que hay. En síntesis y concluyendo esta presentación, indicar que a pesar de que la descentralización tiene su historia, que de ese sueño de Duarte del poder municipal, que entendía empoderar a los municipios como uno de los principales poderes, en realidad el país ha tenido un legado histórico más bien de gobiernos conservadores, indica la autora. Una dictadura de 31 años y una democracia hasta hace poco frágil. Todo esto ha resultado un estilo de gobernar presidencialista, con una fuerte tendencia a centralizar la cosa de una realidad política y cultural de República Dominicana. El sueño de Duarte sobre el poder municipal sigue pendiente. Agregamos el sueño de Pedro Francisco Bono de descentralización también sigue pendiente. Los avances han sido importantes, aunque insuficientes. El sueño de Duarte se hará realidad cuando el Estado sea descentralizado administrativa y financiera. Cuando el actor político tenga una conciencia municipalista de la democracia desde abajo, es el gran paradigma para contribuir con libertad, justicia y bienestar en los territorios. Vale la pena adquirir el libro y reitero mis felicitaciones, María Elizabeth, por ese gran esfuerzo, por parir un gran libro, el cual ahora pasa a ser un patrimonio colectivo. Muchísimas gracias. Ok, bueno, ahora
va a hablarnos el geógrafo Rafael Emilio Yunen, que también es profesor universitario y consultor de proyectos urbanos, ambientales y culturales. Ha desarrollado su labor docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en donde fundó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR, y también la maestría en Planificación Urbana y Gestión Municipal. Fue vicerrector académico y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente dirige la firma Consultores y Asesores Profesionales, CAP, y ocupa la dirección general del Centro Cultural Eduardo León Jiménez en Santiago. Les dejo a Rafael Emilio Yunen con ustedes. Buenas tardes. Solamente agradecer de esta invitación y una aclaración yo salí del Centro León hace ya 5 años más o menos y estoy solamente dedicado a mi firma de consultores. Cuando pude leer el libro que María Elizabeth tuvo la gentileza de enviarme hace unos meses, le contesté lo siguiente: esto no es un libro. Esto es un tratado, según la definición de la Real Academia, que dice que un tratado es una obra escrita que desarrolla de forma extensa y ordenada una materia determinada. Y con esto quiero decir que estamos frente a una publicación fuera de lo común en nuestro medio. Se trata de un libro de 851 páginas que está muy bien concebido porque se basa en una investigación de posgrado realizada por optar el título de doctorado que otorga de manera conjunta la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo anterior avala su rigurosidad académica, fundamentada en una revisión de 123 libros y artículos impresos, en adición de casi 200 consultas a fuentes electrónicas, así como un gran número de artículos periodísticos, resúmenes de entrevistas personales y fuentes jurídicas muy importantes para tenerlas todas juntas, entre ellas textos constitucionales, leyes, decretos, resoluciones, sentencias, normas, en fin, un verdadero compendio y lo que yo llamo un tratado. La obra concluye con un anexo, como si fuera poco, ¿no? Con un anexo titulado Lista de la Normativa Municipal Dominicana, lo cual resulta ser un valioso documento que resume toda la legislación referente a municipios que se ha producido en el país entre los años 1938 al 2015. Todo este conjunto de valiosas informaciones le sirvió a María Elizabeth para hacer sus análisis, indicando la comprobación de sus hallazgos con 422 citas y anotaciones, además de gráficos, tablas, mapas y figuras que ayudan a la comprensión de los temas tratados. Felicitamos a la hoy doctora María Elizabeth Rodríguez y a las instituciones involucradas en esta publicación, especialmente a la editorial Funglode, que la hizo posible por este aporte sin igual a la bibliografía nacional e internacional sobre un tema trascendental para el desarrollo económico y social de nuestros países. Esta breve radiografía de fuentes teóricas y metodológicas de esta investigación que hice hace unos momentos, sin embargo, no basta para explicar la importancia de esta obra. Hay que decir con justeza que la autora supo distribuir sus conocimientos en 4 secciones que siguen un orden formativo bien apropiado. Yo considero esta obra también como una obra de educación, absolutamente como una obra de educación, en diferentes áreas, incluso que trasciende lo municipal. Ella se
hace estas secciones. Primero, plantea sus hipótesis, sus problemas. Segundo, el marco conceptual de los principales temas tratados. Y ahí hay un desarrollo de temas como la vinculación o la relación entre desarrollo económico local y desarrollo endógeno. Por otro lado, el buen hacer municipal y las buenas prácticas de desarrollo local. Y todo esto finaliza con una sección dedicada al análisis empírico de la evolución que ha tenido la municipalidad en nuestro país. El seguimiento de ese orden temático permite al lector realizar una experiencia de autoaprendizaje, no solo para convertirse en un buen conocedor de la realidad municipal, sino sobre todo para convertirse en un actor capaz de intervenir en la presentación de alternativas prácticas para mejorar las distintas problemáticas que se deben enfrentar en los diversos ámbitos de la vida social y comunitaria de nuestros municipios. Este libro nos llega precisamente en un momento en que en nuestros países están replanteándose el tema de la municipalización. De hecho, se ha creado una categoría analítica nueva que se denomina la remunicipalización, la cual consiste en volver a darle atribuciones a los municipios en aspectos vitales para las comunidades locales, tales como agua, salud, educación y otros servicios y funciones que han sido desprovistos por las privatizaciones o por la concentración de dichos servicios o funciones en otras agencias y sectores. Todos sabemos que estos mecanismos concentradores y privatizadores han debilitado el poder local y, peor aún, han conllevado mayores costos, menor calidad de los servicios, deterioro de las condiciones de trabajo se necesita, y la pérdida de cualquier control democrático sobre los servicios básicos antes mencionados. Por eso, es hora ya de remunicipalizar a través de gobiernos locales que realmente se comprometan con darle nuevamente voz y espacio a los ciudadanos. Es que Juan Valerio tiene el micrófono abierto. Este movimiento de volver a las raíces municipales ya había comenzado a plantearse desde hace unos pocos años, pero ha sido la lamentable pandemia del terrible virus que nos afecta la que coyunturalmente ha impulsado la aparición de numerosas iniciativas a nivel global y local que persiguen remunicipalizar recursos y funciones con la finalidad de construir una economía solidaria para el bien común. La crisis mundial de la salud en 2020 no se ha enfrentado igual que la crisis financiera global de 2008. Hace 12 años, los gobiernos de países centrales y muchos otros de países periféricos optaron por aplicar soluciones rápidas a modo de inyecciones monetarias para aquellas instituciones financieras y mega empresas que fueron afectadas y que operan con poco control y de forma bastante desregulada. Eso aumentó la desconfianza de la sociedad en general frente a las organizaciones estatales. En el caso de la crisis actual, aunque los estados han complacido con medidas favorables a las instituciones privilegiadas antes mencionadas, también es cierto que el poder central se ha visto obligado a tomar decisiones, todavía pocas, según algunos analistas,
¿Dónde me quedé? No sé. ¿Puedo seguir? Adelante. En el caso de la crisis actual, aunque los estados han complacido con medidas favorables a las instituciones privilegiadas antes mencionadas, también es cierto que el poder central se ha visto obligado a tomar decisiones, todavía pocas, según algunos analistas, para proteger y fortalecer el bien común, y lo han implementado incluso en contra de los intereses de mercado, distribuyendo recursos de acuerdo con criterios sociales y rompiendo incluso con dogmas de política económica. Esto último ha traído una anuencia de la población en general. No obstante, en muchos países donde se mantiene una alta centralización en el manejo de la cosa pública, la realidad ha sido que aún las medidas mitigadoras de la crisis a nivel local no han podido ser directamente implementadas por los municipios, debido a que en gran parte estos no están organizados ni preparados para llevar a cabo los programas diseñados para sus propios territorios y poblaciones. Al darnos cuenta de eso, es que nuevamente cobra importancia el libro que estamos presentando hoy. La obra de la doctora Rodríguez señala claramente dónde y cómo es que los municipios deben mejorar sus capacidades y atribuciones para conseguir que los servicios sociales sean accesibles y asequibles a sus jurisdicciones, tanto en tiempos normales como en tiempos especiales de emergencia. Unos municipios empoderados, como bien sugiere el título de este libro, son los únicos capaces de ser receptores de políticas y prácticas descentralizadoras, así como también de ser promotores de un desarrollo endógeno que beneficie a las comunidades locales. Ojalá que uno de los principales resultados de esta pandemia sea un aumento de la conciencia en nuestra sociedad sobre la necesidad de adoptar un pensamiento solidario para que los intereses locales vuelvan a desempeñar un papel protagónico en el diseño e implementación de políticas públicas, tal y como se proclama cantidad de veces en este libro, señalando la manera de llevar ese pensamiento solidario a la práctica. Incluso en esta publicación encontramos la sana afirmación de que no todo se debe dejar en manos del gobierno local. En la sección 3 de esta obra se analizan casos concretos que demuestran la creatividad y productividad de la población local para encontrar sus propias soluciones y construir nuevas infraestructuras sociales, ya sea al margen o en fórmulas de cogestión con los gobiernos municipales. Yunet, debe conectar el micrófono nuevo. Porque yo no lo quito. Edgar, si tú me puedes ayudar en eso, yo no soy que lo estoy quitando. Es decir, que también se destaca en esta sección una serie de iniciativas como consejos de desarrollo local, organismos comunales, clústeres y otros que han surgido desde abajo por medio de la cooperación solidaria para crear espacios compartidos, demostrando así que los intereses individuales y los colectivos no son mutuamente excluyentes. Todos esos ejemplos intentan demostrar que la democracia puede pasar de un estado atrofiado a un estado regenerativo por medio de la recuperación de poder de parte de los municipios y sus ciudadanos para participar más efectivamente en la vida política, económica y social de sus comunidades, y también para ganar acceso a los procesos económicos locales, desarrollando diversas formas de emprendimientos cooperativistas, sean públicos o privados. Y en esto también la obra que aquí se presenta coincide con los principios que actualmente se enarbolan con la remunicipalización, que son
aumentar la participación y la democracia para reunir a personas e iniciativas que desarrollen programas sociales y políticos imaginativos con tal de hacer que las ciudades y municipios sean más habitables. Por solicitud de la doctora Rodríguez, voy a comentarles uno de los casos que aparece tratado en la sección de buenas prácticas de desarrollo local y que está dedicado a nuestra ciudad, Santiago de los Caballeros, donde hay una experiencia de articulación entre sociedad civil y ayuntamiento que tiene más de 2 décadas tratando de convertir al municipio en un instrumento de desarrollo. En primer lugar, debo como santiaguero agradecer este análisis hecho con un depurado espíritu crítico, constructivo y objetivo. Al leer la introducción de este capítulo, me sentí muy orgulloso de la manera como se ponderaban las características socioeconómicas y las potencialidades del capital social de Santiago. Sin embargo, al finalizar su lectura, estoy más consciente de las limitaciones principales que tiene esta experiencia en evolución que ha sido motivada por el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, llamado CEDES. Reflexionando sobre los avances y retrocesos, me he sentido nuevamente motivado a colaborar con los esfuerzos que se hacen por mejorar el presente y futuro de nuestro municipio. Gracias, María Elizabeth, por hilvanar sabiamente todas las facetas, a veces prometedoras, a veces contradictorias, envueltas en los intentos de concertación entre actores diversos que tienen como meta común la instauración de la planificación acción participativa como herramienta de trabajo solidario por el bien común. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado que un municipio como este no haya podido avanzar lo suficiente para conseguir una gobernanza local? Si ha contado con los estudios básicos, con la formulación de planes, con la aprobación de esos instrumentos de parte de actores territoriales clave, con la conformación de instancias organizativas para la implementación y seguimiento de proyectos. Es decir, si se han cumplido casi todas las condiciones y requisitos previos que garantizan la llamada gobernabilidad democrática, ¿por qué no hay avances consolidados? Con mucho respeto y dedicación, la doctora Rodríguez se focalizó en encontrar respuestas para resolver esa interrogante. Un aporte importante como resultado de este análisis permite identificar varios factores que limitan la obtención de una articulación exitosa entre sectores a nivel local. Y esto creo que es uno de los grandes aportes de la obra también. De esos factores, y en atención al poco tiempo disponible, solo comentaré 5 de ellos. 1. El paradigma de planificación que se ha utilizado. En vez de perseguir escenarios definidos como los sueños de la ciudad, habría que partir de las decisiones que se necesitan tomar ahora, en el presente, porque de ellas dependerá el futuro. En este sentido, el análisis de la obra considera que los planes estratégicos formulados son una intención más que un plan concreto para poder implementar el desarrollo local, económico y social. En segundo lugar, el centralismo local. Hay que estar preparados para lidiar con situaciones paradójicas e incoherentes que se presentan en el nivel municipal, aún entre actores territoriales que dicen actuar en favor de una democracia local. Algunos ejemplos de estas situaciones se ofrecen en el libro. Por ejemplo, el protagonismo de organizaciones empresariales que, a pesar de participar en esta instancia democrática, centralizan decisiones y acciones que perjudican a otros actores territoriales. Segundo, los recelos de funcionarios municipales
que temen participar en una instancia democrática porque tienen que cumplir con transparencia, con rendición de cuentas, exigidos por dicha instancia. Tercero, las alianzas de ciertos sectores locales con organismos del gobierno central para directamente conseguir privilegios en detrimento del poder local. Otro punto tratado de limitaciones es la no representación real de los distintos sectores de la sociedad civil y empresarial. Aún en esta instancia democrática, o que intenta ser democrática, se pueden reproducir algunos mecanismos y prácticas de las que adolecen las organizaciones centralizadoras o elitistas. Cooptación, clientelismo, paternalismo, asistencialismo, entre otros, que también existen a nivel local de manera muy perjudicial. Cuarto, la reproducción del modelo presidencialista a nivel municipal. Algunos de los síndicos y alcaldes que han intentado colaborar con esta experiencia de concertación social, en realidad han seguido esquemas de una gestión personalista, de alto protagonismo, creando la imagen de alguien que lo soluciona todo a su manera. Son como una especie de Rambos que se han enquistado en muchos de nuestros municipios. Este tipo de rol va degradando el valor de lo local, al mismo tiempo que va desacreditando la función del alcalde como interlocutor válido y representativo frente a otros actores locales, regionales y nacionales. Quinto, y último, el mantenimiento de limitaciones tradicionales para la democracia local. Entre estos obstáculos se encuentran rivalidad entre el alcalde local y el presidente de la República, en vista de que ambos son de partidos políticos opuestos o por otras razones. Reducción de las asignaciones de fondos al ayuntamiento, lo que limita su accionar y obliga a una dependencia del gobierno central. Resistencia de funcionarios municipales para realizar o cumplir con lo establecido por el presupuesto participativo. Énfasis en proveer infraestructuras físicas en vez de invertir en el capital humano y especialmente en la formación del equipo municipal y de los ciudadanos en la práctica de la gestión urbana participativa. Competencia en vez de colaboración entre alcaldes de una misma región que podrían asociarse en mancomunidad. Disputas constantes entre directores de distritos municipales y sus respectivos alcaldes, lo que perjudica la consecución de objetivos comunes para todo el municipio. A pesar de todas estas limitaciones, la doctora Rodríguez considera que se han obtenido logros y avances significativos gracias al trabajo del Consejo para el Desarrollo Estratégico del municipio de Santiago, lo que se evidencia en la alta consideración que esta experiencia tiene a nivel nacional e internacional. Una prueba de esto ha sido la designación el año pasado de Rosa María de Rivas, pasada directora ejecutiva del CEDES y de la Asociación de Municipios del Cibao Norte. Rosa María fue elegida directora general del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, del CIDEU, con sede en Barcelona, el cual ha conformado una red de gobiernos locales en más de 20 países. Y entre los considerandos de su nombramiento está su importante rol dentro del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Pudiera seguir comentando muchísimos otros aspectos cubiertos de manera detallada y realmente magistral por la doctora Rodríguez en esta obra. Solo me resta invitarles a utilizar este libro como si fuera un verdadero manual de conceptos y experiencias básicas para la consecución de una apropiada gestión municipal con gobernanza. Muchas gracias. Okay. Bueno, ya habiendo escuchado a
a Domingo Matías y a Rafael Emilio Yunen. Vamos ahora a darle la palabra a la autora María Elizabeth Rodríguez. María Elizabeth es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco de España. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University de Massachusetts en Estados Unidos. Desde 1917 es Senior Research Associate del Instituto de Estudios Dominicanos de la CUNY en Nueva York. Por 11 años fue investigadora y directora de proyectos de Funglode aquí en el país. Fue fundadora y vicerrectora académica del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el IGlobal. Ha escrito y trabajado como editora de varios libros y artículos académicos sobre desarrollo económico local, institucionalidad de los municipios, competitividad y comercio internacional, sostenibilidad de las zonas francas y diáspora dominicana y su relación con el Estado. Habiendo presentado a María Elizabeth, le paso la palabra. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doña Noris, y a los panelistas Domingo Matías y el señor Rafael Emilio Yunen por aceptar mi invitación a presentar este libro y por todo su tiempo y su apoyo durante mi investigación. La verdad es que me han encantado sus palabras y excelente análisis sobre mi libro. Estoy muy feliz y doy las gracias a Dios por la oportunidad de presentar mi libro Municipios Empoderados y el Sueño de Duarte. Quiero mencionar y agradecer a algunas personas, de las tantas que le debo mi agradecimiento y que me ayudaron con este proyecto. Primero a mis padres, mi padre Pedro Augusto, que nos escucha desde Nueva York, mi madre Griselda Dolores, por sembrar en mí la semilla del patriotismo y a quienes está dedicado este libro. A mi querido esposo Naum Fernández, quien gracias a su apoyo incondicional me pude tomar todo el tiempo necesario para enfocarme exclusivamente en concluir mi tesis doctoral. Al doctor Leonel Fernández, quien desde que supo que yo había completado mi investigación me sugirió la publicación de la misma con el apoyo de Funglode. A todo el equipo de Funglode y su editorial, especialmente a Alex y a Clara, y así como al IGlobal, siempre los tengo en mi corazón. Al señor Zulizano por su generoso apoyo con la edición final de mi tesis y al señor Pedro Hernández por la revisión del contenido para esta publicación. A la señora Nuria Valero por facilitarme y acompañarme a las entrevistas que tuve en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en Cataluña, España. Y por supuesto, mi director de tesis, al doctor Vicente Camino, y al director de todos los programas de posgrado de la Universidad del País Vasco en América Latina, al doctor Francisco Javier Caballero, por todo su apoyo. Este libro, como bien decía doña Noris, es fruto de mi investigación doctoral en un programa de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España, que fue impartido en la República Dominicana con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A estas instituciones también les debo mi agradecimiento. Y claro, finalmente a mi familia, a mis amigos, a todos los que me han animado durante este largo camino de investigación. Muchas gracias. Pues quiero empezar contándole cómo nace en mí este deseo de investigar este tema, ¿no? A mí me parecía extraño cómo se diseñan políticas económicas para todo el país sin tomar en cuenta los recursos y las necesidades específicas de cada territorio. Es decir, así como cada persona es única, entiendo que cada municipio tiene su potencial específico y por ende las políticas de desarrollo económico deben ser específicas a ese potencial. Por ejemplo, y tenemos gran parte del territorio con un potencial de turismo. Sin embargo, con matices distintos. Tenemos un potencial de turismo histórico en La Isabela, Puerto Plata, en Montecristi, en la zona colonial en la capital. Tenemos turismo ecológico y de aventura en Jarabacoa, Constanza, Barahona y otras zonas del sur. También tenemos turismo de sol y playa en Bávaro, Punta Cana, Samaná. Y como bien saben, gran parte del territorio tiene un potencial agrícola como Moca, Salcedo, Atomayor. Y claro, ese potencial va a variar también dependiendo del tipo del suelo. También tenemos gran parte del país que ha ido progresando en su potencial industrial, como los territorios de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, entre otros. Por lo que tenemos muchas diferencias en cuanto al potencial del territorio, pero también hay grandes diferencias en cuanto a las capacidades de gerencia, la recaudación de ingresos, los recursos financieros
Por ejemplo, no podemos comparar las capacidades productivas de Jimaní con la de Elías Piñas, con la de Cotuí, por ejemplo, La Vega, San Pedro de Macorís. En verdad, en el país tenemos muchas asimetrías que no se van a resolver solas, sino que hay que diseñar políticas públicas dirigidas específicamente para reducir esas grandes desigualdades entre una región y la otra. Nuestro desarrollo no será sostenible mientras continuamos sin enfrentar estas asimetrías, que incluso se ven en la transferencia de recursos del Estado a los municipios. ¿Cuáles son los criterios para realizar estas transferencias? ¿Cuáles deberían ser? ¿Cómo implementar el Fondo de Cohesión Territorial de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene como objetivo reducir las grandes disparidades entre una región y otra? ¿Cómo priorizar el fortalecimiento de las mancomunidades? Implementar todo esto solo serviría para mejorar las capacidades de los municipios y sus respectivas poblaciones. Todo esto ayudaría a un mayor desarrollo económico sostenible y competitivo, con más productividad y más diversificación para una inserción más efectiva en la globalización económica. Si bien nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos depender demasiado del turismo y las remesas y las demás fuentes de divisas. Sí debemos prepararnos para exportar más y con mayor valor agregado. Son realidades que vemos en el país que aunque muchas tienen los mismos retos y problemas, la respuesta y soluciones a las mismas van a variar según las capacidades de los municipios y los recursos endógenos de su respectivo territorio. Entiendo que para lograr un desarrollo económico sostenible y de mayor productividad es indispensable que las autoridades locales jueguen un papel más importante. Y para esto deben contar con los 5 pilares de un buen gobierno municipal: una institucionalidad fuerte, una buena gestión, una gobernabilidad y gobernanza eficiente, una autonomía consolidada y un capital social capacitado. Pues así llego yo a pensar y apasionarme por este tema, porque al final, cuando hablamos de desarrollo económico local, estamos hablando de la gente, de empoderamiento humano y su derecho a una vida más plena y más digna, que pueda satisfacer sus necesidades materiales para poder avanzar algún día a una realización personal y dejar su legado. Y para eso es indispensable contar con un buen gobierno local. Paso ahora a compartir con ustedes algunas ideas que me parecen centrales en el libro. Y mi primer punto es en el tema de la competitividad. Tenemos décadas con un alto crecimiento económico. Sin embargo, también con altos niveles de pobreza y desigualdad en todo el país. Unas zonas más pobres que otras. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo avanza el conjunto del todo cuando las partes están débiles? Difícil, por no decir imposible. Pudiéramos tener una inserción más efectiva en la globalización económica si todas las instituciones del Estado, incluyendo las administraciones locales, trabajaran con ese objetivo. Se han invertido millones y millones de dólares en mejorar la capacidad productiva del país y la competitividad. Y la misma se mantiene más o menos en los mismos niveles según el índice de competitividad global. Además, estas estrategias por lo general no han contado con el apoyo de las autoridades locales. En general, el país sufre de una pobre coordinación entre sus instituciones y una dispersión de los recursos financieros. Por ejemplo, ¿por qué no están involucrados los municipios en la creación y coordinación de los clústeres económicos del país? Yo propongo que tenemos que pensar localmente para luego actuar globalmente. En otras palabras, los gobiernos locales deben realizar un diagnóstico de su territorio y a partir de ahí pensar qué podemos ofrecerle al mundo. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué capacitaciones necesitamos? ¿Qué recursos humanos, financieros necesitamos? ¿Cuáles aliados necesitamos? Esto requiere integrar más a la gente y a las comunidades locales en el desarrollo de la economía.
Lo cierto es que la República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico, no ha logrado los niveles de competitividad que corresponden a su potencial, porque ha dejado a gran parte de su población en el desempleo, en el subempleo o la informalidad laboral, y con una calidad de la educación que francamente da vergüenza y que no es representativa de ese alto crecimiento económico que hemos tenido. Si esto no cambia, creo que el futuro será más de lo mismo. Una educación de calidad es el futuro del país, el futuro de nuestra juventud. Sin embargo, y lamentablemente, parece que estar por décadas en la cola de la calidad de la educación aquí en la región es un tema que no le quita el sueño a mucha gente. Pero que quede claro que si seguimos como vamos, no vamos a lograr los niveles de producción nacional que generen los empleos dignos que tanto espera nuestra población. El segundo punto que quiero compartir con ustedes. Yo no sé si ustedes se han percatado que los países desarrollados tienen una descentralización política administrativa eficiente y un fortalecimiento institucional consolidado. Es parte clave de la modernización del Estado. Sin embargo, del fortalecimiento municipal se habla poco o casi nada en nuestro país. Claro, se habla entre los municipalistas, cada vez más desilusionados, pero la verdad es que no es parte del debate nacional. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, que se entienda en sentido general, que si hablamos de competitividad, de innovación, de fortalecimiento institucional, necesariamente debemos invitar a las autoridades locales a la mesa de la discusión, a sentarse en la mesa con los que tienen el poder y la influencia de cambiar el destino de nuestra nación. Pero este libro yo no lo propongo para que los municipios tengan más poder o para hacer más de lo mismo que vemos a nivel central, que a veces vemos a nivel central. Corrupción, falta de transparencia financiera, abuso de poder, mal gasto del dinero del pueblo, por lo cual gran parte de la población ha dejado de creer en muchos de sus líderes políticos a nivel nacional y a nivel local. Es más, les aseguro que la mayoría de la población no conoce cuáles son todas las funciones y responsabilidades que tienen las autoridades locales. Y definitivamente no conocen la que tratamos aquí en el libro. Y es que la ley 176-07, que regula las administraciones locales, en su artículo 19, inciso O, establece la función de promoción y fomento del desarrollo económico local. Sin embargo, la gran mayoría de los municipios no aplican esta parte de la ley. Apenas implementan los requisitos básicos: alumbrado público, mantenimiento de los cementerios, recogida de la basura, limpieza de las calles, entre otras. Y los pocos que sí dedican cierto tiempo y recursos a la promoción y fomentación del desarrollo económico en sus municipios, lo hacen con muchas limitaciones y retos muy complejos. El tercer punto y el último que quiero mencionar, y quiero que me escuchen bien, es que ya todo esto estaba pensado por Duarte en 1844. Por lo que este libro viene a recordar el sueño de Duarte de los municipios sean el cuarto poder. Al proclamarse la independencia de lo que es hoy la República Dominicana, el 27 de febrero de 1844, y elaborarse la primera Constitución, los trinitarios proponían que para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se distribuyera el gobierno en poder municipal, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, sin importar el orden de principalía de los poderes del naciente Estado Dominicano. Para los fundadores de la República, el municipio constituía un poder del Estado. Es decir, que Duarte y los trinitarios quisieron que la República naciera descentralizada, siendo el nivel municipal uno de los 4 poderes. Sin embargo, esto no fue aprobado en la Constitución de 1844, por lo que el Estado dominicano nace más bien centralista y autoritario. Esta forma de gobierno fue impuesta por el general Pedro Santana, que lo justificó como una medida de prevención ante posibles ataques futuros. No obstante, es importante resaltar que para la Constitución de 1844,
artículo 154, incluye dentro de las funciones de las diputaciones provinciales, además de promover y decretar la apertura y limpieza de caminos, también incluye promover por cuantos medios estén a su alcance el fomento de la agricultura y de la instrucción pública. Es interesante este hallazgo para nuestra investigación, que en 1844 se promoviera el desarrollo económico y la capacitación de los funcionarios públicos, desde los gobiernos locales, por lo que podemos contestar el ideal de dar valor a lo local desde el origen de la nación. Entonces, en tiempos de crisis mundial, nacional, y claro, la localidad no se queda fuera, lo que yo quiero proponerles hoy, y es por lo que aboga este libro, es que retomemos este deseo, este sueño de nuestro padre de la patria, municipios empoderados, y preparémosle para que sean el cuarto poder. Empecemos a dar los recursos económicos a los municipios y a la vez exigir transparencia y rendición de cuentas. Empecemos a preparar el liderazgo local para que conozcan y respeten las leyes, que tengan un alto nivel de moral y ética, una educación multidisciplinaria, una gerencia de eficacia y que sean buenas personas de buenos valores. Y no como a veces vemos en nuestro país, un ego desenfrenado que pone por encima de todo, especialmente sus ambiciones personales por encima de nuestro bienestar colectivo. Por lo que aquí hace falta educar en valores y en inteligencia emocional. Entiendo que estamos en momentos clave en nuestra historia, en un momento idóneo para realizar cambios estructurales, donde necesitamos urgentemente un ideal que nos unifique a todos, algo que podamos todos poner como prioritario, algo que nos ponga por encima de la politización que cada vez más ahoga la creatividad y la innovación en nuestro país. Entiendo que el país debe recobrar la confianza en las administraciones locales. Lo cierto es que si el tema municipal no está en el debate nacional, es porque las autoridades locales no han sido capaces de unificar sus criterios y tener una voz unificada que le pueda posicionar como el cuarto poder del Estado. La pregunta es, si están las autoridades locales preparadas, ¿están a la altura de este reto? ¿Se merecen ser el cuarto poder del Estado dominicano? Lo primero es que ellos mismos, las autoridades locales, deben valorarse más, respetarse más, sentirse empoderadas y realmente tomar conciencia del rol protagonista que pueden jugar en este momento crítico de la historia. Bien recuerdo que el profesor francés Bertrand Badi decía en una de las clases que impartió en Funglode que el que tiene el poder no lo cede. Por lo que no podemos esperar que el gobierno central ceda poder, los recursos que la ley indica que deben entregar a los municipios. Además, el tiempo ya ha dejado pruebas de que esto no va a suceder, por lo menos los niveles que se debe hacer. Parte del problema también es de percepción, es decir, el desprestigio que tienen algunos líderes locales. No les ayuda. Especialmente para mí es indignante cuando veo que tiran desde jipetas o helicópteros dinero o salami a la gente. Claro, durante la campaña. A mí, francamente, esas imágenes me dan ganas de llorar por la injusticia social que representan. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y yo les recomiendo no perder más tiempo. Hace justo 10 años yo compartí algunas de esas ideas y principalmente la de que los municipios sean aliados en el desarrollo económico del país, en un seminario que organizamos en Punta Cana para los alcaldes recién electos. Y recuerdo perfectamente que alguien del público comentó que lo que yo proponía era un sueño, una utopía. Yo entiendo que quizás le hayan dicho eso a Duarte en 1844, que las condiciones no estaban dadas, pero me parece que ya en 2010 ya teníamos la madurez y estabilidad democrática para no pensarlo como imposible. Sin embargo, aún en 2020, quizás ahora más que antes, que en el 2010, porque la pobre institucionalidad ha hecho que se retroceda, hay muchos que dudan que los municipios tengan la capacidad para asumir ese poder.
pues con el poder vienen muchas responsabilidades y sobre todo mucho trabajo. Lo cierto es que todo se crea dos veces. Es decir, antes de que algo exista a nivel físico, también se crea a nivel de la mente. O sea, primero es creado por la mente. Primero es una idea y un sueño. Quizás mi papel en todo esto es recordar al país y especialmente a las autoridades locales recién electas en marzo, este sueño de Duarte. Para poder concretizar un sueño, primero necesitamos creer que es posible y luego planificar su realización. Y para planificar su realización, primero necesitamos saber cuál es el punto de partida. En este libro hablo de muchas cosas, como bien han mencionado los panelistas, incluyendo cuál es la realidad, los principales retos y tareas pendientes de nuestros municipios, qué se ha hecho en el pasado, qué se está haciendo en el presente, qué podemos hacer, cuáles son las oportunidades, cómo mejorar y consolidar la descentralización del Estado Dominicano, cómo lograr reducir las asimetrías entre las regiones, cómo ayudar a los ayuntamientos a implementar mejor las leyes, incluyendo que promocionen el desarrollo económico municipal. Entonces yo lo voy a dejar ahí porque si no, no me van a comprar el libro y yo lo habré dicho todo. Entiendo que es un libro que servirá a los estudiantes y profesores a profundizar y a la vez dar una visión integral a los temas municipales, al desarrollo económico local, pero sobre todo es una guía para las autoridades de los gobiernos locales de lo que es el buen gobierno y cómo se trabaja el desarrollo económico local a nivel de los municipios. Y es una referencia para los municipalistas de la que ya existen en el país, una más, y los hacedores de las políticas públicas del país. En estos momentos de crisis, de mucha oscuridad y complejidad, y para rematar con todo politizado, considero oportuno iniciar un diálogo sincero de cómo implementar los cambios estructurales que necesita el país para tener una sociedad más justa y de más progreso para todos. Entiendo que las autoridades locales deben prepararse lo antes posible para hacer cumplir este sueño de Duarte. Y sobre todo que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de los municipios y del rol que tienen los que administran. Y que cuando llegue el momento de votar, solamente voten por aquellos candidatos que estén a la altura y la dignidad del sueño de Duarte. Lo que les propongo es que fortalezcamos nuestra democracia y la economía desde el nivel local, de que hagamos patria desde los municipios y que empecemos lo antes posible. Honremos a Duarte, honrando sus sueños. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, María Elizabeth, muy hermosas palabras. Agradezco a todos los que han participado, tanto a través de Zoom como de YouTube. Agradezco en nombre tanto de María Elizabeth como de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El libro físico puede ser adquirido en la librería Cuesta y también en la editorial Funglode. En la editorial queda en la César Nicolás Benson 141. El teléfono es 809-685-9966. Si pueden llamar ahí pidiendo a Leonesa Méndez o a Josie Aquino. También pueden escribir al correo mercadeo@editorialfunglode.org. Tenemos servicio de delivery, se le puede llevar a donde ustedes están debido a esta situación en que vivimos ahora. El precio del libro normal será 1,200 pesos y durante este mes de junio tendremos en especial a 900 pesos. También el libro está en Amazon en formato digital en $15. Y una vez que terminen estas medidas de distanciamiento social y se retomen las actividades presenciales, pues probablemente vamos a organizar otros eventos sobre el tema que trabaja el libro y vamos a tener a la autora aquí en Santo Domingo para participar y conversar con todos. Muchas gracias por su presencia.
Esta reunión ha sido muy valiosa, un tema, como dijeron Matías y Yunen, muy interesante, en donde no hay tantos especialistas como en otros temas en las ciencias sociales, de manera que esto es un gran añadido y, como decía Rafael Emilio, es un libro que cubre y abarca bastante del tema, por lo que lo llama tratado, y yo creo que sí, que tiene toda la razón. Entonces, no sé si alguno de los panelistas y la autora quiere decir algo más, si no, yo entiendo que ya podemos cerrar por la noche. Pues muchas gracias y buenas noches.